Cuando se habla de Jordania, la mayoría de los turistas piensa en Petra, con sus fachadas talladas en roca roja o en flotar en las aguas densas del Mar Muerto. También está Wadi Rum, con sus desiertos que parecen infinitos, y los resorts modernos a lo largo del Mar Rojo. Es una imagen de calma y belleza, de historia y modernidad coexistiendo. Pero esa postal es apenas una capa superficial. Detrás de los monumentos y las playas, Jordania es un país de contrastes intensos. En Amán, los barrios más ricos conviven a pocos kilómetros de asentamientos que parecen detenidos en el tiempo. Las reglas no escritas sobre familia, poder y relaciones personales marcan la vida cotidiana. Hay secretos que nadie menciona, tabúes sexuales, rituales antiguos, tensiones políticas silenciosas, redes de influencia que operan fuera de la vista pública. En este video recorreremos la ciudad y el país, explorando desde las calles de la capital hasta los pueblos y desiertos olvidados. Veremos cómo las tradiciones se mezclan con la modernidad, cómo los negocios y la política influyen en la vida diaria, y qué pasa detrás de las fachadas de respeto y religiosidad. Esta no es una guía turística. Es un viaje al Jordania que pocos conocen, donde lo visible y lo oculto conviven y, en muchos casos, chocan entre sí. Amán. Lujo, secretos y contrastes. Amán no es solo la capital de Jordania, es una ciudad rota, un mosaico de mundos que no se tocan. Al norte, ves los barrios nuevos. Ahí están los centros comerciales gigantes, cafés de lujo y rascacielos de vidrio. Las avenidas se llenan de autos importados que gritan «estatus». Pero si te mueves al sur, la historia cambia. Las calles son estrechas, conservan mercados tradicionales y los vendedores gritan sus precios. Los turistas casi nunca llegan aquí. La diferencia no es solo arquitectónica. Está en la gente. En las zonas ricas, familias poderosas manejan negocios que jamás verás en ningún registro oficial. Hablamos de contratos secretos, sociedades anónimas, empresas familiares que controlan el país. Son sectores clave: construcción, importación, servicios financieros. La corrupción es discreta, sutil. No genera titulares. Pero si eres parte de esos círculos, sabes exactamente qué se mueve detrás de cada puerta cerrada. Entre esas avenidas de lujo también se esconden bares y clubes. Operan gracias a la vista gorda de las autoridades. Son puntos de encuentro. Jóvenes adinerados, extranjeros y locales que buscan pisar fuera de la ley tradicional. Son reuniones discretas. Hay apuestas. Hay encuentros íntimos. Nadie habla de ellos. Mucha gente prefiere olvidarlos. Mientras tanto, la vida no se detiene en los barrios antiguos. Casas bajas de piedra, calles polvorientas. Los mercados. Aquí la economía es visible, es directa. Los negocios son pequeños, son familiares. Los códigos sociales pesan más que cualquier contrato legal. Hay productos importados que llegan por rutas complejas, algunas legales, otras turbias. Cada callejón puede ser el escenario de intercambios que no existen en ninguna estadística. Este contraste desata tensiones en la ciudad. Los jóvenes del norte cruzan las líneas invisibles por trabajo o por diversión. Tienen que adaptarse a reglas no escritas. Conductores, comerciantes, empleados de limpieza, ellos se mueven entre los dos mundos a diario. Conocen códigos que a un turista le son imposibles de ver. Y la vida nocturna no es solo para relajarse, es una herramienta. Es para acceder a círculos cerrados, es para mantener conexiones, a veces para proteger secretos. La política local también tiene su eco silencioso. Amán es la cuna de las decisiones que afectan a toda Jordania. Pactos empresariales, alianzas políticas que se cierran lejos de la opinión pública. Exfuncionarios y analistas te dirán que existen grupos de influencia. Actúan como mediadores. Mantienen un equilibrio que, si se rompe, podría destrozar la paz de la ciudad y del país. Fíjate en el transporte. Es otro reflejo de la desigualdad. En ciertas avenidas verás autos de lujo y taxis privados. En otras, solo minibuses y carreteras desgastadas.
El acceso a los recursos urbanos es radicalmente desigual. Cada día, miles de personas cruzan de un mundo a otro. Cumplen horarios, respetan códigos, evitan el conflicto a toda costa. Amán también guarda un lado que casi nunca se menciona: las relaciones personales, los matrimonios. Algunos se arreglan de forma tradicional, otros nacen de acuerdos menos formales, relaciones prohibidas, amores que no se anuncian, encuentros secretos. Todo sucede mientras la ciudad mantiene su cara de calma. El límite entre lo que está permitido y lo que no es implícito. Solo lo conocen quienes viven ahí. La ciudad no te da señales a simple vista. Un visitante puede creer que aquí todo es orden, modernidad y lujo. Pero atrévete a entrar a esos mercados antiguos, a esos callejones. Ahí es donde ves el verdadero poder. Redes de negocios, familias poderosas, relaciones clandestinas, códigos sociales que conviven a pocos metros de distancia. Amán es, en definitiva, el espejo de Jordania. Concentra todo: la riqueza, la pobreza, la tradición y la modernidad. Sus habitantes lo saben. Cada decisión y cada movimiento se inscribe en un entramado de reglas que nunca se escribieron. Este es el primer vistazo a un país donde la superficie nunca es la historia completa. Su capital lo refleja mejor que ninguna otra. Desiertos, beduinos y rutas olvidadas. El desierto de Jordania no tiene prisa. Se extiende, inmenso, con dunas que cambian con el viento y senderos que pocos turistas conocen. Por aquí se mueven los beduinos, familias que han vivido en estas arenas por generaciones. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de entender cada sombra, cada sonido, cada amanecer que llega antes que el reloj. Las caravanas salen antes del sol. Camellos cargados de provisiones, mantas y a veces metales preciosos que van de un pueblo a otro. Los líderes de la caravana no hablan mucho. Un gesto basta para indicar dirección, un silbido para advertir peligro. Hay códigos estrictos que no se escriben. Los jóvenes aprenden desde niños: cómo guiar los animales, dónde encontrar agua y cómo moverse sin llamar la atención. Las supersticiones no son cuentos para asustar a los niños. Los beduinos creen en espíritus que se ocultan entre las dunas, en luces que aparecen sin explicación y en mensajes que llegan con el viento. Algunos viajeros que han acompañado caravanas aseguran haber visto figuras en movimiento cuando la noche está más oscura. Otros hablan de cantos lejanos que parecen surgir de la arena misma. Los locales sonríen, pero no comentan más. Guardan esos secretos. Los campamentos nocturnos son un mundo aparte. Hombres y mujeres se separan según costumbres antiguas. Se encienden fogatas y alrededor se cuentan historias que nadie más debe escuchar. Algunos rituales se repiten cada luna llena, otros solo cuando alguien necesita protección o fortuna en el camino. No hay cámaras, no hay turistas. Es un espacio donde todo lo invisible cobra sentido. Los mercados que aparecen en los oasis son breves. Carpas improvisadas con telas gastadas. Se venden dátiles, agua, especias y ocasionalmente telas traídas de ciudades lejanas. Aquí no se regatea por costumbre. Se respeta la palabra de quien ofrece y se paga lo acordado. La confianza es la moneda más valiosa. Un engaño puede dejar a toda la caravana atrapada en la arena durante días. En algunos pueblos, los rituales matrimoniales siguen siendo secretos. Las familias negocian, pero el verdadero acto de unión ocurre lejos de ojos ajenos. Las jóvenes aprenden a ocultar sus sentimientos, los hombres a mostrar respeto donde se espera. Algunos jóvenes desobedecen y buscan encuentros clandestinos. Cuando se descubren, las historias circulan entre susurros, como advertencia. Durante el día, el calor es un enemigo silencioso. Agua escasa, sol implacable, arena que se cuela en cada pliegue. Por la noche, el frío puede calar hasta los huesos. Los beduinos conocen cada hueco, cada roca que sirve de abrigo. Sus mapas son mentales, transmitidos de generación en generación. Los viajeros dependientes de GPS pronto aprenden que la tecnología tiene límites. Los caminos no siempre son rectos. A veces hay que rodear dunas enormes,
Otras veces cruzar pequeños cañones donde se escuchan ecos de antiguos viajeros. Algunos lugareños aseguran que ciertos lugares del desierto están malditos. Ninguno se atreve a acampar allí. Los mapas modernos los ignoran, pero los beduinos recuerdan. El contacto con el mundo exterior es mínimo. Un teléfono funciona de manera intermitente. Radios antiguas captan señales lejanas. La mayoría de las noticias viajan de boca en boca. Lo que ocurre en Amán puede tardar días en llegar al desierto. Y cuando llega, se filtra, se comenta, pero nunca se da por sentado. Cada palabra pesa. No todo es peligro o superstición. Hay momentos de belleza que parecen congelar el tiempo. Los atardeceres tiñen la arena de rojo y naranja, y el silencio absoluto se rompe solo por el viento o el paso de un camello. Los niños corren entre las dunas, aprenden a montar, a leer señales en el cielo. Ríen, juegan y observan cómo los mayores manejan la rutina de la caravana. Pero siempre hay tensión. No solo por el clima o el terreno. Hay visitantes que buscan aprovecharse, que no entienden los códigos. Hay conflictos entre familias, disputas de territorio y secretos que algunos matarían por proteger. Cada noche trae consigo historias que los locales narran en voz baja y que desaparecen con el amanecer. Algunos viajeros modernos hablan de luces extrañas en la noche. Otros aseguran haber visto siluetas que no corresponden a ningún animal conocido. Los beduinos escuchan, asienten y siguen su camino. Nadie pregunta demasiado. Nadie interviene. Lo inexplicable se acepta, como parte de la rutina. En esta tierra, cada paso se mide, cada palabra cuenta. La vida fluye con reglas no escritas. La modernidad llega poco a poco, pero el desierto sigue marcando sus límites. Los secretos sobreviven entre dunas, carpas y fogatas. Los viajeros que cruzan estos caminos no olvidan lo que ven. Las historias que cuentan son fragmentos de un mundo que pocos conocen. Las mujeres de Jordania: belleza, poder y misterio. Después de ver cómo los beduinos cruzan el desierto y mantienen rutas milenarias, es inevitable preguntarse cómo viven las mujeres en esos mismos espacios. No todas habitan las dunas, pero las tradiciones del desierto y las ciudades se entrelazan. En Amán, las mujeres caminan entre modernos centros comerciales y barrios antiguos. Visten tanto abayas discretas como ropa occidental. El contraste es evidente, pero la manera de moverse y de mirar casi siempre está calculada. La elegancia jordana no se limita a la ropa. Hay un porte que delata educación, cuidado y posición familiar. En familias poderosas, las mujeres tienen voz en la negociación de bodas y negocios. No es un poder ruidoso. Se ejerce entre paredes, en gestos, miradas y decisiones silenciosas. Algunas administran negocios familiares desde la sombra, mientras que otras mantienen la vida pública y privada separadas con cuidado extremo. Ya que hablamos de la vida en la ciudad, es momento de explorar los matrimonios. Las bodas siguen normas estrictas. El compromiso se negocia con dotes, acuerdos entre familias y códigos sociales que pocos extranjeros entienden. Sin embargo, entre la ceremonia y la vida diaria, hay secretos que rara vez se mencionan. Algunas jóvenes buscan espacios propios, encuentros discretos que desafían las reglas sin provocar escándalo. Las relaciones no siempre se cuentan. Se practican lejos de ojos curiosos, en casas familiares o en espacios cerrados. La discreción es obligatoria. La sociedad observa. El riesgo no es solo familiar, es social. Por eso, los testimonios son limitados, narrados en voz baja y siempre anónimos. Aún así, permiten entrever cómo la mujer jordana maneja deseos y afectos dentro de un entramado silencioso. Las vestimentas también cuentan historias. Un pañuelo puede ser pura tradición o un gesto de rebeldía. El maquillaje es permitido en ciertos círculos, restringido en otros. Cada elección comunica algo, y las mujeres aprenden desde jóvenes a leer estas señales y a responder con sutileza. La mezcla de modernidad y tradición está presente en cada calle, desde cafés modernos hasta casas antiguas con patios donde solo se escuchan murmullos. Ya que mencionamos los patios, allí también se practican costumbres y rituales.
Algunos incluyen preparaciones culinarias exclusivas para mujeres, ceremonias de hospitalidad y encuentros que combinan superstición y tradición. Son momentos donde el mundo exterior se borra y las reglas del hogar dictan la vida. Los secretos que se guardan allí pueden ser poderosos y a veces incluso determinan futuros matrimonios o alianzas familiares. En pueblos más pequeños, las historias cambian, pero la esencia se mantiene. Las mujeres saben moverse entre restricciones visibles e invisibles. Aprenden a negociar con miradas, a crear acuerdos sin palabras, a mantener amistades y rivalidades con cuidado. Los jóvenes que desafían las normas lo hacen con discreción, evitando conflictos directos, pero también dejando pequeñas huellas que solo quienes conocen la sociedad pueden detectar. Ya que vimos cómo se desarrolla la vida social, hay que hablar de la sexualidad. Los tabúes son estrictos, pero existen espacios privados donde las relaciones se viven. No hay redes sociales para exponerlas. Todo ocurre entre personas de confianza. Historias de encuentros secretos circulan con cuidado. Algunas mujeres combinan obligaciones familiares con deseos personales, maniobrando entre riesgo y privacidad. El poder de la mujer jordana se nota también en la educación. Universidades, cursos y oportunidades laborales muestran un avance notable. Sin embargo, incluso aquí hay reglas no escritas. Quien actúa demasiado a la vista puede ser señalada. Por eso, muchas jóvenes aprenden a moverse con estrategia, usando la modernidad para obtener libertad sin romper la estructura social que las rodea. Ya que hablamos de educación, conviene mencionar la influencia familiar. Padres, hermanos y esposos participan en decisiones importantes, pero las mujeres también encuentran aliados invisibles, madres, tías y amigas que ofrecen apoyo, consejos y rutas alternativas. Estas redes de confianza funcionan como un sistema paralelo, un espacio donde se negocia, se protege y se conspira discretamente. En los barrios de lujo de Amán, la vida es otra. Las mujeres pueden conducir, trabajar, viajar. Pero aún allí los códigos siguen vigentes. Reuniones sociales, fiestas privadas y clubes exclusivos funcionan bajo reglas implícitas. Una conversación mal colocada o una acción inapropiada puede generar rumores. Las redes de influencia y reputación son tan importantes como cualquier contrato o título académico. Ritos, bodas y deseos prohibidos. Después de conocer cómo las mujeres se mueven entre modernidad y tradición en Jordania, es momento de adentrarse en los ritos que marcan la vida familiar y social. Las bodas no son solo celebraciones, son acuerdos que mezclan economía, tradición y poder. En cada ceremonia se negocia la dote, se revisan antecedentes y se calcula la posición de las familias. No hay margen para improvisar, pero sí para secretos. Ya que hablamos de la planificación, hay que mencionar la noche de la boda. La fiesta es pública, con música y comidas que llenan mesas interminables. Pero tras los muros de las casas, ocurren encuentros discretos que los ojos curiosos no ven. Algunos invitados saben, otros sospechan. Las jóvenes esposas aprenden a manejar la atención de sus familias mientras exploran deseos personales. Los amuletos y supersticiones no faltan. Se colocan pequeños objetos para atraer fertilidad y proteger el matrimonio. Las familias mayores todavía creen en su poder. Nadie habla demasiado, pero todos observan si funcionan. A veces se mezclan con tradiciones más modernas, ropa de novia especial, rituales de agua o perfumes específicos que deben usar las mujeres durante la noche. Ya que vimos los ritos tradicionales, conviene hablar de los encuentros clandestinos. No se trata de escándalos públicos. Ocurren lejos de la vista de familiares y vecinos. Algunos jóvenes aprovechan fiestas o reuniones para verse en secreto. Se mueve un código silencioso. Solo quienes saben se entienden. Las historias se cuentan en susurros, y los errores se pagan caro en reputación. La preparación del banquete también es un secreto en sí mismo. Mujeres y hombres trabajan por separado, cumpliendo tareas asignadas por generaciones. Algunos platos se cocinan siguiendo recetas antiguas que combinan especias locales y rituales de hospitalidad. Comer no es solo alimentarse, es mostrar respeto, lealtad y posición dentro del clan. Ya que mencionamos la cocina,
Hay que ver cómo se mezclan los deseos con la ceremonia. Las jóvenes esposas, algunas todavía adolescentes, descubren espacios donde pueden expresar afecto lejos de la mirada familiar. No siempre es físico. A veces es la forma de hablar, los gestos, los mensajes discretos. Todo está medido, todo observado, pero no siempre controlado. Las costumbres cambian según la región. En ciudades grandes, hay matrimonios más flexibles, invitados que pueden moverse libremente y noches menos rígidas. En pueblos pequeños las reglas pesan más. El honor familiar dicta qué se puede y no se puede hacer. Aún así, los secretos sobreviven, camuflados entre risas y música, esperando su momento. Ya que vimos cómo los matrimonios combinan tradición y modernidad, es necesario hablar de la pasión que ocurre en la sombra. Relaciones que rompen los límites sociales se manejan con cuidado extremo. Hay encuentros breves, cartas que desaparecen, gestos que nadie interpreta. Lo prohibido existe, se vive y se protege con estrategia. Las bodas también son espacios de negociación de poder. Las familias observan alianzas potenciales. Cada invitado representa un vínculo. Entre la celebración y la fiesta privada se definen compromisos que van más allá de la pareja. Todo esto se mezcla con los rituales antiguos, el respeto por los mayores y la discreción que mantiene el equilibrio social. Ya que hablamos de equilibrio, conviene cerrar con la manera en que los ritos combinan pasado y presente. Las ceremonias hoy incluyen música moderna, banquetes internacionales y luces de neón. Pero debajo de esa superficie, las costumbres antiguas siguen dictando normas de comportamiento, rituales de protección y códigos que nadie rompe a la ligera. El espectador que mira solo la fachada cree ver alegría, pero quien se acerca descubre estrategias, deseos ocultos y secretos que sobreviven al paso del tiempo. Comida, fe y tradición. Después de conocer cómo se mueve la riqueza y quién controla el poder en Jordania, es momento de mirar la otra manera en que se expresa el estatus y la tradición: la comida. La gastronomía no es solo un placer, es una señal de identidad y jerarquía. El mansaf, plato nacional hecho con cordero, arroz y yogur fermentado, no se sirve de cualquier manera. Cada invitado tiene un lugar asignado. Los más respetados comen primero, los demás esperan su turno. No es solo respeto, es una regla que se respeta sin preguntas. Ya que vimos cómo el estatus se refleja en la comida, conviene hablar de los banquetes familiares. En casas grandes, mesas se llenan de platos calientes, especias y dulces perfumados con agua de rosas. El café árabe se sirve en tazas pequeñas y siempre acompañado de dátiles. Las familias se mezclan en conversaciones suaves, risas discretas y a veces susurros sobre negocios o acuerdos que se consolidan entre bocado y bocado. No todo se habla afuera, algunos secretos solo se comparten entre quienes saben interpretar las señales. Cuando se trata de festividades, la comida se vuelve aún más simbólica. En bodas, celebraciones religiosas o cumpleaños importantes, los platos se multiplican. Las mujeres cocinan durante días, preparando cada detalle. La abundancia no es solo para comer, es para mostrar respeto y, en ciertos círculos, demostrar poder. Quien ofrece menos en cantidad o calidad puede perder prestigio. Cada especia, cada presentación, tiene un significado que solo los locales entienden. Ya que mencionamos las festividades, no se puede omitir la conexión entre comida y religión. Durante el Ramadán, los iftar no son solo para saciar el hambre. Rompen días de ayuno con rituales, oraciones y agradecimientos. Los invitados saben que cada gesto, cada invitación, puede reforzar alianzas sociales. Las comidas sagradas muestran obediencia a la fe y, al mismo tiempo, jerarquía dentro de la familia o el clan. Los mercados y souks de Jordania también reflejan esta conexión. Puestos de especias, frutos secos y dulces aromáticos invitan a comprar con la vista y el olfato. Comerciantes experimentados saben quién es visitante y quién cliente habitual. Hay reglas no escritas, precios que varían según respeto, reconocimiento o simple curiosidad.
Algunos ingredientes valen más por rareza que por sabor. El olor del zumaque o la canela anuncia estatus antes de que se pronuncie cualquier palabra. Ya que vimos la importancia de los mercados, conviene hablar de los rituales domésticos. Preparar mansaf no es solo cocinar, es un acto de respeto y memoria. Las madres enseñan a las hijas a mezclar el arroz con precisión, a cortar el cordero sin romper la textura. La preparación se convierte en ceremonia. Los hombres, por su parte, participan en servir, organizar y decidir quién se sienta dónde. Cada movimiento tiene su propósito, aunque para un extraño parezca rutina. Los dulces también cuentan historias. Baklava, knafé y maamul se guardan para ocasiones especiales. A veces se endulzan con miel traída de regiones remotas. En algunas familias, repartir los postres entre vecinos y amigos refleja lealtad. Los invitados toman nota de quién participa y quién no, porque incluso en la mesa se observan jerarquías. Ya que hablamos de postres, no se puede ignorar el café árabe. Servirlo es todo un protocolo. Se llena la taza solo parcialmente. Se ofrece primero a los hombres mayores o líderes familiares. Rechazarlo puede ser maleducado, aceptarlo demasiado rápido puede ser un exceso de entusiasmo. Cada sorbo se mezcla con conversación y observación. En estos momentos, se negocian silencios, se fortalecen alianzas y se transmiten mensajes sin palabras. Las festividades religiosas combinan comida con superstición. Algunos platos se preparan siguiendo calendarios antiguos. Se colocan ingredientes en ciertas posiciones, se encienden velas o incienso y se recitan plegarias. Las familias creen que estas prácticas protegen el hogar, aseguran prosperidad o mejoran la fertilidad. Nadie habla de esto abiertamente fuera de casa, pero entre quienes participan, todo es tan real como el sabor del arroz y la carne. Ya que vimos estas prácticas, es momento de mirar cómo la comida también se cruza con el estatus económico. Las grandes mansiones y restaurantes privados muestran mansaf en bandejas de plata, dulces en fuentes decoradas y café servido en recipientes de diseño. Espectáculos de abundancia que revelan poder, no solo riqueza. Los trabajadores extranjeros que ayudan en la cocina conocen los secretos y siguen las instrucciones al pie de la letra. Todo está medido, cada gesto calculado para mostrar control y respeto. Sombras en las fronteras, contrabando y secretos. Después de recorrer las tradiciones y rituales de la mesa jordana, es imposible no notar cómo lo cotidiano también oculta su lado oscuro. Las fronteras del país funcionan igual. No todo lo que cruza entra con papeles y permisos. Hay rutas que la mayoría de los visitantes ni imagina. Carreteras que parecen simples caminos de tierra, senderos entre colinas, desvíos por el desierto. Todo tiene un propósito: mover mercancías que nadie debería ver. Ya que hablamos de rutas ocultas, conviene mencionar los corredores más conocidos por quienes viven al margen de la ley. Desde el norte, cerca de Siria, llegan cargamentos que nadie inspecciona con detenimiento. Vehículos pesados atraviesan caminos secundarios y pasan desapercibidos entre camellos y ovejas. Los transportistas conocen cada curva, cada punto donde la policía no suele patrullar. Los exmilitares cuentan que las operaciones están coordinadas con precisión militar. Horas, días y hasta semanas de planificación para que nada se filtre. Al continuar hacia el sur, hacia Arabia Saudita, la dinámica cambia, pero el principio es el mismo. Camiones, furgonetas y pequeños vehículos llevan mercancías prohibidas, desde tabaco y alcohol hasta electrodomésticos de contrabando. Los comerciantes aseguran que incluso productos básicos se trafican con discreción para maximizar ganancias. No hay firmas, ni recibos. Todo se mueve en efectivo, en silencio, entre miradas rápidas y palabras mínimas. Ya que vimos la importancia de la planificación, es momento de hablar de los riesgos. Cruzar la frontera sin autorización no es un juego. Algunos conductores desaparecen días enteros. Otros enfrentan arrestos que nadie registra oficialmente. Hay códigos internos que protegen a quienes participan.
Si alguien falla, las consecuencias no se anuncian, se cumplen. Las historias que sobreviven llegan en susurros. Testimonios de transportistas muestran nombres, lugares y horarios, pero nunca completos. Cada detalle filtrado puede significar problemas para el narrador. Al hablar de contrabando, no se puede ignorar la complicidad silenciosa de ciertos oficiales. Algunos observan y no actúan. Otros cobran cuotas. La corrupción no grita, susurra. La mayoría de las veces, el tráfico ilegal funciona porque hay manos que lo permiten. Los exmilitares explican que no se trata solo de dinero, sino de favores, lealtades y acuerdos que permanecen ocultos. Cada movimiento de mercancía tiene respaldo o protección, y eso define quién gana y quién pierde. Ya que tocamos la complicidad, conviene mirar los tipos de mercancía más comunes. No todo es ilegal en el sentido más extremo. A veces son productos que el Estado regula, como medicinas o combustibles. Otras veces son bienes de lujo, electrónicos, vehículos. Todo tiene mercado, todo tiene un precio. Los comerciantes dicen que la demanda marca la ruta. Si algo es raro, su paso por Jordania se vuelve prioridad para quienes conocen los caminos secretos. En paralelo a los bienes, hay rutas humanas que pocos mencionan. Migrantes, personas que buscan cruzar hacia países vecinos, se mezclan con caravanas de camiones y camionetas. Las historias de quienes sobreviven a estas travesías son difíciles de verificar, pero los testimonios coinciden. Largas noches en el desierto, espera bajo estrellas, miedos constantes. La frontera no perdona. Los que logran cruzar recuerdan la tensión hasta años después. Ya que hablamos de personas, también conviene hablar de cómo se financian estas operaciones. Contratos secretos, pagos adelantados y redes familiares sostienen el tráfico. No son mafias organizadas al estilo de películas, pero sí sistemas de confianza y amenaza. Los comerciantes confían en relaciones antiguas, en nombres conocidos, y los errores se pagan caro. No hay registros, no hay evidencia formal. Todo ocurre en silencio, como sombras sobre la vida cotidiana de quienes viven cerca de las fronteras. Los puertos del Mar Muerto, por su parte, muestran otra faceta del comercio encubierto. Algunos barcos llegan con permisos falsos o documentación mínima. Los guardias saben, pero dejan pasar según intereses. El contrabando marítimo funciona en paralelo al terrestre, y ambos se complementan. Testimonios de exmilitares indican que algunas operaciones duran semanas, involucrando decenas de personas y rutas alternas que solo ellos conocen. Ya que revisamos rutas terrestres y marítimas, conviene hablar de los resultados. Las ganancias no siempre se muestran. Algunas familias usan el dinero para mantener negocios legítimos y otros para financiar influencias políticas. El impacto real se siente en pueblos y aldeas. Algunos viven de los pagos indirectos, otros solo observan, sin atreverse a involucrarse. La frontera funciona como microcosmos, leyes visibles y reglas invisibles que determinan quién tiene control y quién queda fuera. El poder político en Jordania. Después de explorar las vidas clandestinas y los tabúes que recorren las ciudades, el siguiente nivel de secretos se encuentra en el poder político. Jordania parece tranquila en la superficie. Calles limpias, oficinas oficiales y ceremonias públicas de rutina. Pero la realidad es otra. Los movimientos decisivos no siempre se muestran. Hay acuerdos que nadie menciona y pactos que permanecen bajo llave. Ya que vimos cómo la vida privada y los negocios influyen en la sociedad, conviene mirar cómo estas dinámicas se reflejan en la política. Las decisiones importantes no se toman en conferencias ni en discursos. Se negocian en reuniones privadas, en despachos cerrados, donde solo los involucrados saben qué está en juego. Algunos analistas señalan que el equilibrio entre las facciones del país se mantiene gracias a estas maniobras invisibles. En Amán, los corredores del poder son discretos. Las embajadas extranjeras, los ministerios y los consejos de seguridad funcionan como piezas de un tablero que nunca se revela al público. Exfuncionarios aseguran que los pactos con potencias externas son habituales. No siempre involucran tratados formales, sino intercambios estratégicos,
apoyos económicos, acuerdos militares o cooperación política silenciosa. Todo ocurre con delicadeza para que nadie note el movimiento. Ya que hablamos de alianzas, es momento de mirar la influencia de los grupos internos. Familias poderosas, líderes tribales y empresarios de peso tienen voz en decisiones que afectan a todo el país. Sus intereses a veces coinciden, otras se enfrentan. La política no grita, susurra. Lo que parece estabilidad a simple vista es, en realidad, un equilibrio frágil sostenido por negociaciones constantes y lealtades condicionadas. Las tensiones internas no son visibles para el ciudadano promedio. Se perciben solo cuando se filtra algún rumor, un cambio de ley inesperado o la salida repentina de un funcionario. Las fuentes que conocen estos movimientos relatan que muchas decisiones se toman con anticipación, calculando cada riesgo. Hay pactos que se acuerdan solo de palabra, sin documentos. Lo que no queda registrado sigue siendo más poderoso que lo que se anuncia públicamente. Ya que mencionamos pactos, hay que hablar de la influencia extranjera. Estados Unidos, Europa y países vecinos participan, a veces de manera sutil, en mantener la estabilidad del reino. Se dice que ciertos acuerdos de seguridad y comercio se negocian de forma paralela a la diplomacia oficial. La presión externa es constante, pero la visibilidad pública es mínima. Los expertos coinciden en que esta discreción evita conflictos innecesarios y mantiene la imagen de control. Dentro del país, la política también tiene capas sociales. Los ciudadanos más influyentes saben cómo moverse para proteger sus intereses. No siempre necesitan cargos oficiales. La reputación, las relaciones y la historia familiar pesan más que un título. Algunos empresarios, líderes tribales o académicos ejercen influencia desde la sombra. Sus decisiones afectan leyes, comercio y asignación de recursos sin que nadie lo note. Ya que vimos estas capas, conviene hablar de las tensiones entre tradición y modernidad. La monarquía mantiene un control firme, pero debe equilibrar expectativas modernas. Programas de desarrollo, reformas educativas y apertura económica se mezclan con leyes tradicionales y códigos de honor que se respetan en silencio. Todo esto forma un tejido de control invisible que asegura que las decisiones estratégicas no provoquen confrontaciones abiertas. El control político no se limita a la capital. Las regiones del país funcionan con cierta autonomía, pero bajo supervisión indirecta. Líderes locales reportan al gobierno central de manera discreta. Las decisiones se comunican sin anuncios públicos. La supervisión se hace mediante redes de confianza y relaciones personales. Quien no respeta las normas puede perder influencia rápidamente. Ya que hablamos de supervisión, conviene mencionar las estructuras internas del Estado. Consejos de seguridad, ministerios de economía y comités de desarrollo actúan con precisión militar. Los cambios de personal, los nombramientos y las políticas estratégicas son manejados con cuidado para que nadie perciba fracturas. La política no se improvisa. Todo movimiento es calculado. Los exfuncionarios consultados relatan que hay acuerdos que nunca se confirman públicamente. Apoyos financieros, intercambio de información y colaboraciones con el sector privado se acuerdan sin documentos visibles. Esta discreción mantiene la estabilidad, pero también genera rumores. Nadie puede asegurarlo todo, y la incertidumbre es parte de la estrategia. Jordania. Entre lo sagrado y lo prohibido. Después de recorrer el poder político y los secretos que controlan la vida diaria, es momento de mirar cómo lo sagrado y lo prohibido se entrelazan en Jordania. La religión está presente en cada detalle, desde el llamado a la oración que resuena en Amán hasta los rituales más ocultos en los pueblos del desierto. Pero junto a esa devoción hay reglas no escritas, deseos reprimidos y prácticas que se mantienen en la sombra. Ya que vimos cómo las decisiones políticas se manejan en despachos cerrados, conviene hablar de cómo el poder y la fe se cruzan en ceremonias que no siempre se muestran. En muchas aldeas, mezquitas y santuarios antiguos conviven con tradiciones que los forasteros apenas intuyen. Algunos rituales se celebran en secreto. Amuletos, oraciones susurradas y objetos que nadie reconoce oficialmente forman parte de la vida cotidiana.
La devoción tiene límites y también puertas cerradas. Las mujeres, que ya habíamos visto en otros capítulos, también desempeñan un papel clave en estos espacios. Sus conocimientos sobre hierbas, supersticiones y ritos se transmiten en familia. A veces coordinan ceremonias, otras guían encuentros que mezclan lo religioso con lo prohibido. No es visible para todos, pero quienes participan saben que cruzar esas líneas significa respeto y riesgo al mismo tiempo. Ya que hablamos de fe, conviene mirar los lugares sagrados que atraen peregrinos. Petra, Wadi Rum y el Mar Muerto son postales turísticas. Pero más allá de los tours, hay secretos que pocos ven. Cuevas donde se realizan oraciones nocturnas, desiertos donde se realizan juramentos y rituales para proteger caravanas o la familia. Nadie publica esto. Quienes lo presencian saben que son prácticas que mezclan la protección con lo prohibido. El placer y el deseo también encuentran su espacio, lejos de las miradas. Relaciones clandestinas, encuentros secretos y códigos sociales que determinan qué se puede y qué no se puede hacer conviven con la solemnidad religiosa. Las celebraciones familiares o las bodas pueden ocultar acuerdos, favores y situaciones que se mantienen fuera del registro público. Lo que se ve no refleja la totalidad de la experiencia. Ya que vimos cómo se mezclan lo sagrado y lo prohibido en lo privado, hay que mirar la gastronomía y las festividades. Banquetes familiares y ceremonias religiosas a menudo son escenarios donde se expresa respeto, poder y, a veces, deseo. Los alimentos, desde mansaf hasta dulces tradicionales, no solo son sabor, son símbolos de estatus, gratitud y vínculos que unen a la comunidad. Cada plato tiene un significado que va más allá de la cocina. Los ritos de protección y los amuletos se entrelazan con estas celebraciones. Algunos objetos se guardan en casas, otros se entregan durante matrimonios o nacimientos. La superstición y la devoción conviven. Algunos rituales parecen simples, pero detrás hay códigos que nadie enseña a los extraños. La tradición dicta lo que se puede mostrar y lo que debe permanecer oculto. Ya que mencionamos rituales, es momento de hablar de lo prohibido que desafía la norma. Relaciones secretas, fiestas discretas, códigos de honor que permiten encuentros que oficialmente no existen. No hay propaganda ni fotos. Todo es silencio, pero dentro de ese silencio hay reglas, respeto y riesgo. Quien las rompe puede perder prestigio, confianza o incluso seguridad. La vida en Jordania se mueve entre límites claros y zonas grises que solo los locales conocen. Los viajeros que se acercan al país rara vez perciben esta dualidad. Petra o Wadi Rum muestran la majestuosidad. Las ciudades modernas muestran orden y control. Pero entre lo sagrado y lo prohibido hay un mundo que respira aparte. Ritos, deseos, secretos y poderes antiguos. Todo convive. La religión y la superstición, el placer y la prohibición se cruzan en cada esquina, en cada ceremonia, en cada historia que no se cuenta. Ya que vimos este tejido, se entiende que Jordania no es solo un mapa o un destino turístico. Es un país donde lo visible y lo oculto se entrelazan. Las decisiones políticas, los negocios, la vida social y las creencias convergen en un mismo espacio. La religión guía, pero también delimita. El deseo se esconde, pero no desaparece. Y el poder se mantiene, silencioso, detrás de cada ceremonia, cada pacto y cada tradición. El cierre de este viaje deja claro que Jordania es más que postales. Es un territorio donde lo sagrado y lo prohibido se rozan constantemente. Cada casa, cada desierto, cada barrio y cada ritual revela un país que vive en el equilibrio entre lo público y lo oculto. El espectador queda con la sensación de haber recorrido un lugar que existe no solo en mapas, sino en historias que se susurran, pactos invisibles y secretos que solo los locales conocen.